Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental. Buenas tardes, compañeros, compañeras, colegas que nos acompañan en esta segunda muestra latinoamericana de arte y educación ambiental. Es un orgullo y una fraternidad poder compartir este espacio en esta ocasión virtual, ¿no? Por la emergencia sanitaria que nos antecede. Entonces, en esta ocasión hacemos partícipe y presentamos este taller. Nos acompaña el día de hoy Mariela Ibarra Piedrahita. Ella es una comunicadora social, una periodista, escritora y creadora de contenido cultural de la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Entonces, ella cuenta con una amplia trayectoria en difusión literaria a través de redes sociales y de medios digitales, y su especialidad es la comunicación estratégica, ¿sí? Entonces, damos inicio a este taller en donde buscamos plasmar esos medios de difusión literaria, ¿cierto? Como un contexto para establecer esa educación en esos contextos de múltiples crisis, ¿verdad? Entonces, vamos con este ejercicio a fortalecer esas raíces y esos tejidos, ¿sí? Que precisan seguir construyendo caminos y transformaciones a partir de reflexiones colectivas, ¿sí? Y que nos permitan interpretar el arte, ¿sí? La literatura, como esas otras formas de comprender y comprendernos como agentes de cambio, ¿vale? Entonces, le doy la palabra a Mariela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es un honor para mí estar aquí. Me parece muy chévere la invitación y para hablar un poco sobre la importancia de la difusión literaria, que es a grosso modo una de las principales dificultades que tienen los artistas emergentes para dar a conocer su trabajo o sus proyectos. Entonces, bueno, principalmente tengo trayectoria en redes sociales a través de estrategias de marketing digital. También me enfoco un poco en estrategias empresariales. Sin embargo, yo tengo una inquietud muy grande sobre el arte, principalmente sobre la literatura. Soy una muy buena lectora y además soy escritora. Yo hago cuento y novela y he notado que gran parte de mi gremio y también son artistas quejan sobre la dificultad de encontrar espacios para hablar de obra. Entonces, viendo esto, ya que yo conocía un poco las posibilidades de difusión que tienen diferentes plataformas digitales, como están las páginas web, las redes sociales y, bueno, otro tipo de plataformas en las cuales uno puede alojar contenido, decidí darme la tarea de emplear un poco de ese conocimiento que ya tenía y ubicarlo en la difusión cultural. Y bueno, todo eso terminó en unos proyectos muy bonitos de los que les voy a hablar a continuación. Entonces les voy a hacer una pequeña presentación porque esta charla, bueno, básicamente son plataformas digitales y difusión cultural, nuevas herramientas para difundir la literatura. Digamos que estas herramientas no es que sean nuevas, porque muchas, digamos, las páginas web tienen más o menos 20 años, pero dentro del uso estratégico y sobre todo para difusión cultural, sí se están empleando recientemente. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la clase de mundo en el que desean vivir? Digamos, una de las principales inquietudes que genera, incluso esto lo escuché en una conferencia de antropología, es que ya las personas no se sueñan eso donde quieren estar y por lo tanto no toman acciones sobre eso. Entonces, siguiendo un poco esa reflexión de en qué clase de mundo deseo vivir, a mí me gustaría vivir en un mundo en el que el arte tenga muchísimo peso y sobre todo que todas las personas tengan las mismas oportunidades para acercarse a él,
y para acercarse a la literatura. Y yo dije, bueno, ¿qué herramientas tengo, con qué cuento yo para poder vivir en este mundo? Bueno, yo tengo un conocimiento, afortunadamente una formación que me ha orientado a la literatura y que me ha volcado a ella, un gusto, una familia que ya tenía, digamos, yo tengo esa herencia cultural de mi familia. ¿Cómo puedo hacer para que este conocimiento que yo ya poseo le pueda llegar a otras personas? Y aquí fue que encontré, hice como conexión primero a través del blogging por medio de las páginas web, y esto pues les estoy hablando de Historia Patria, fue más o menos en 2007, y posteriormente con el desarrollo de Facebook y principalmente Instagram, pude llegar a unas comunidades más grandes. Ya digamos mi comunidad en blogging era extensa, tenía aproximadamente 5.000 seguidores, o bueno, 5.000 suscriptores, pero por lo menos en Instagram logré formar una comunidad que llegó en su punto más álgido a los 35.000 personas, que ya es grande. Entonces yo dije, bueno, chévere, y me di cuenta que las personas sí están interesadas en literatura, pero seguramente no han tenido el acceso o la aproximación más adecuada. Usualmente el último contacto que tienen las personas con la literatura termina en el colegio, y cuando tú les preguntas no son experiencias muy placenteras. Entonces, yo decidí desarrollar una estrategia de contenido, tratando como de chismosearle a las personas y contarles un poquitico de qué se trata el libro, o qué es una técnica narrativa, o por lo menos eso que están leyendo, qué significa, o qué significa desde la visión de un escritor, que es un contenido valioso, que no es, al que no es fácil acceder, y pues bueno, yo lo estoy simplificando y se lo voy aproximando a las personas. Y con decir simplificar no estoy diciendo, no, pues molerlo, no, porque el contenido sigue siendo robusto, pero es más digerible. Entonces, esto me llevó a preguntarme algo, y es, ¿de quién es la responsabilidad de la difusión del conocimiento? Y la discusión que tengo principalmente con mis amigos artistas, porque ellos me plantean, bueno, ¿quiénes tienen que acercarse a qué? O sea, ¿es el arte el que debe a las personas? ¿O es el artista el que debe acercarse a las personas? ¿O es la comunidad la que debe tener un interés nato y debe buscar el arte? Yo decidí que es el artista el que debe acercarse a la comunidad, o buscar los espacios, o buscar la comunidad, y justamente por eso es que encontré en las plataformas digitales un mecanismo fácil y económico de lograr acercarse a esos espacios y a las personas. Sin embargo, bueno, la difusión cultural es responsabilidad, yo digo, esto obviamente lo estoy diciendo yo, de los artistas o de la persona que pretende vivir de esa obra, porque es que si tú quieres vivir de algo, tienes que hacer lo posible, tienes que generar eso más allá de la obra y bueno, todo lo que hay detrás, encontrar el negocio para que pueda ser sostenible. En segundo lugar están todas las instituciones, pues, que tienen responsabilidad sobre eso, que está principalmente el Estado, las instituciones educativas, las instituciones culturales, los colectivos, las fundaciones, que también tienen una responsabilidad dentro de la difusión cultural, y sobre todo cuando están relacionadas con el patrimonio. Y en tercer lugar, yo creo que todos nosotros, o sea, desde el simple hecho de recomendarle un libro a una persona que no le gustó, ahí ya estás haciendo difusión cultural. Entonces, en mayor o menor escala, la responsabilidad es de todos. Ahora, ¿qué tienen que ver con esto las plataformas digitales? Nosotros vivimos aquí en un mundo en el que tenemos internet en el bolsillo y tenemos una supercomputadora en el bolsillo todo el tiempo. La mayoría de nosotros, por lo menos todas las personas menores de 50 años, ya por lo menos tienen una red social, y las personas simplemente están navegando y pueden, según sus intereses, acercarse y encontrar el contenido de tipo cultural. Entonces, nos facilita uno aproximarnos a esas personas que uno ya tiene el internet, cuentan con las redes, y sencillamente hay que crear un contenido que sea lo suficientemente atractivo
para que esas personas lo encuentren y bueno, lo sigan. Y algo que tenemos que tener en cuenta, yo sé que esto suena así como muy gran hermano, pero todos están observando todo el tiempo, vivimos en un hiperconectado, las herramientas están ahí y es sencillamente salir a, primero, aplicarlas, pero, y esto es algo que es súper importante, aplicarlas estratégicamente. Dentro de un ratico les voy a estar conversando un poco sobre el conocimiento que debemos tener de las plataformas, porque las plataformas son distintas. Entonces, ¿con qué tipo de plataformas contamos? Bueno, hablando de plataformas digitales, entonces tenemos páginas web, blogs, los blogs son una especie de diarios que uno sigue y es básicamente un contenido muy descarnado y muy personal. Y existen otro tipo de plataformas de contenido, por ejemplo, hay una discusión de si YouTube es una red social o es una plataforma para alojar contenido. Reddit, por ejemplo, que funciona como red social, pero es principalmente una plataforma de contenido. Tenemos las redes sociales que ya tienen las comunidades formadas. Tengamos en cuenta que una red social es una plataforma enfocada en crear comunidades. Y tenemos los aplicativos web y los aplicativos móviles, que esto pues ya requiere un poco más de ingeniería de software, pero ya existen aplicativos que permiten conectar contenido por lo menos de escritores, que te dan frases diarias, y pues bueno, esto de una manera entretenida, suave, pero ahí se están gestionando las plataformas. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a una persona? Y esto es a lo que me refería cuando les hablaba de que el contenido debe ser estratégico. Las plataformas son básicamente una herramienta y es nuestro trabajo del creador del contenido atraer a la audiencia. ¿Cómo logramos nosotros esa atracción? Pues existen diferentes mecanismos, digamos que sobre esto hay muchísimo contenido, mucho de tipo Gude hace esto y esto. Realmente lo que uno debe hacer es concentrarse en el tipo de plataforma en el que debe participar, porque no funciona de la misma manera el contenido para YouTube, es lo primero que debe considerar lo audiovisual, lo sonoro y el video, pero también tiene que ser contenido muy bien producido, porque en YouTube se ve la calidad. Entonces, por ejemplo, yo a YouTube no podría subir videos que yo hago en Instagram, que son básicamente grabados con mi celular estilo una selfie. YouTube, para los proyectos que tengo en YouTube, que es principalmente un podcast, me implica ya un proceso mucho mayor de edición, y estas son cosas que uno tiene que considerar antes de empezar, o sea, de montarse en la vaca loca y hacer y empezar como con la difusión del contenido. Si, por ejemplo, yo, porque utilizo Instagram y porque me parece que es una red más favorable para mí. Primero, porque es una red mucho más visual, yo soy muy buena hablando en cámara, me gusta, me permite extenderme, pero no mucho, o sea, para que yo pueda, normalmente los videos que yo monto son de 2 a 3 minutos, y la comunidad está conectada, pero no está hiperconectada, y sobre todo que me permite diferentes herramientas de interacción a través de historias, que creo que es una de las grandes ganancias que tiene Instagram. Entonces, según las características de uno, el proyecto que uno tenga, hay proyectos que funcionan, por ejemplo, mejor en páginas que en redes sociales. Entonces, a veces a mí me preguntan algunos de mis amigos que también generan contenido y me dicen, bueno, pero es que mira, yo estoy creando esto y no me sirve. Yo, bueno, gordo, lo que pasa es que eso te funcionaría mejor como un podcast y no como lo estás haciendo en Facebook. Entonces, es buscar, según el tipo de contenido que uno tiene, y el tipo de comunidad a la que está dirigida, porque también las redes sociales manejan diferentes tipos de comunidades. Entonces, no es lo mismo crear un contenido para TikTok, que es una comunidad supremamente joven, casi centennial, a crear contenido para Facebook, que ya es una comunidad que oscila entre los 30 años a los 45, que son, pues somos las personas que crecimos con esta red y todavía seguimos en ella. Entonces son todas esas cositas que tenemos que considerar, pero la clave de la generación de contenido, y sobre todo cuando estamos hablando de contenido cultural, es que sea entretenido.
Con entretenido ahorita no me estoy refiriendo a que no tengan que salir a hacer payasadas, no, aunque si la persona quiere hacer payasadas, pues bien pueda, lo que la personalidad le dé, pero sí tiene que ser un contenido con el que las personas se enganchen y lo quieran seguir viendo. Entonces, eso es súper importante cuando estamos hablando de difusión de contenido pensado en plataformas digitales, sobre todo si es para redes sociales. Entonces, esto es un poco lo que les estaba conversando sobre el secreto que está en el conocimiento de los algoritmos. Entonces muchas veces, una de las principales dificultades que existen frente a la difusión de contenido es que las comunidades no crecen al ritmo que de pronto a uno le gustaría. Hay comunidades, sobre todo cuando hablando de contenido cultural, estamos hablando de un contenido que es de nicho, o sea que no es para todo el mundo y que está marcado por un interés que ya de por sí no es que sea muy general. Entonces, tenemos que concentrarnos mucho en conocer las plataformas a profundidad para poder aprovecharlas lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, YouTube es una plataforma que funciona a través de motores de búsquedas. O sea, ella tiene la misma lógica de Google. Entonces, en YouTube, uno que busque la marca directamente. Tú haces, por ejemplo, una pregunta como quién escribió El Quijote de la Mancha. Y ahí seguramente van a aparecer los videos que estén mejor posicionados sobre Miguel de Cervantes. Entonces, ¿qué implica posicionamiento? O por lo menos, ¿qué revisa YouTube para darle prioridad a un contenido sobre otro? La estructura. Por ejemplo, son cosas tan simples, bueno, tan simples y que la gente no conoce como uso de palabras claves. Entonces, a veces yo puedo tener un contenido divino y un video sobre, por ejemplo, en mi caso, escritores afrodescendientes de América. Y si yo no utilizo, por ejemplo, descripciones, si yo no hago descripciones, YouTube, el motor no tiene cómo saber ese contenido. Y sobre todo si puse un título que no tiene nada que ver con el video, pues obviamente las personas tampoco van a saber y menos el motor de búsqueda. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, esta plataforma y queremos decir, tenemos un contenido que consideramos que es de calidad, pero no llega a la comunidad, tenemos que empezar a revisar primero la estructura de cómo estoy montando ese contenido y cómo lo estoy alojando. Y lo segundo es revisar la estrategia de difusión que estoy utilizando. Porque también, o sea, qué maravilla, eso sería el escenario ideal, que yo monto un video y todo el mundo lo vio y todo el mundo se interesó y lo buscó y ya a la vuelta de una semana tengo 1 millón de suscriptores. Hay personas a las que eso les ha pasado, o sea, yo no digo que eso no ocurra, pero es muy difícil. Entonces sí tenemos que tener detrás una estrategia de difusión que nos permita hacer que nuestra comunidad crezca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Facebook. Facebook es una plataforma de contenido. Entonces, ¿con qué funciona principalmente Facebook? Facebook es de intercambio. Entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es que las personas te compartan. Hay diferentes trucos para eso, pero la idea es tener un contenido que sea de calidad, entretenido, rápido y de interés, como para que otra persona diga, ay, mira, esto le puede gustar a mi mamá, y etiquetan a la mamá y se lo comparten, que es básicamente el funcionamiento que tiene Facebook actualmente. WordPress también tiene otras lógicas, es una plataforma, WordPress es un CMS, o sea, un facilitador de contenido para la creación web, y funciona bajo las lógicas de Google, o sea que tenemos que tener en cuenta los parámetros de los navegadores. Entonces son todas estas cositas que sé que pueden sonar acartonadas, pero van a marcar muchísimo la diferencia en cuanto a la difusión del contenido, porque a mí no me sirve de nada crear un contenido divino que nadie va a ver, no está diseñado para él, o no estoy herramienta de la manera adecuada para que mi contenido se vea. Justamente la semana pasada estaba asesorando a algunos creadores de ecos independientes aquí en mi ciudad, en Cali, y la gran queja que ellos tenían era que no tenían mucho tráfico. Cuando entré a ver un poco el esquema y su estructura y bueno, cómo estaba hecha la página,
me dice que eran contenidos invisibles para el navegador. Entonces, si ustedes quieren tener mayor o menor éxito dentro de las cosas de difusión, tienen que empezar a conocerse y a familiarizarse con el funcionamiento de las plataformas. Ahora, en cuanto a las dificultades del trabajo de difusión en redes, frente al trabajo de difusión en redes sociales, existen algunos peligros o situaciones que inquietan a los difusores. Primero, lo que les estaba conversando sobre el formato, la decisión del formato de contenido más adecuada según la plataforma en la que voy a estar. Muchas veces hay personas que crean unos contenidos divinos, pero están impulsándolos en las plataformas inadecuadas. Entonces, esto puede generar un poco de pesar y puede hacer un poco, o sea, puede ser pesado porque no está teniendo el resultado que nosotros queremos. Ahora, la segunda dificultad que hay en esto es relacionada con la monetización. Obviamente cuando nosotros estamos construyendo comunidades y empezamos a ver que este proyecto crece y tiene paticas, empieza a requerir y sobre todo a pedir recursos. Entonces ya yo no puedo hacer un video con mi celular, que es justamente lo que me está pasando con mi podcast. Inicialmente yo les estaba grabando con el celular, pero ya la comunidad me dijo, oye, o sea, eso se escucha súper mal. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Conseguir un estudio de grabación, hacer una alianza con ellos y bueno, digamos que la misma comunidad me pidió recursos y eso es complicado cuando uno no recibe pago por este tipo de trabajos. ¿Qué tipo de cosas hacen las personas? O los difusores culturales que yo conozco que utilizan plataformas digitales. Primero, aplican a estímulos del gobierno. El gobierno y los gobiernos, como tienen ministerios de cultura, generalmente tienen dineros destinados a este tipo de proyectos. Entonces, algo que yo les recomiendo muchísimo es que revisen cuáles son las ofertas que tiene el gobierno y cómo pueden de pronto jalar un poco de recurso del Estado para poder financiar este tipo de proyectos que finalmente son muy lindos y a ellos les interesa que esto tenga visibilidad. La segunda forma de monetización es a través de patrocinadores. Con los patrocinadores hay cositas de doble filo. Por ejemplo, a mí me ofrecen mucho editoriales trabajar con ellos, pero me dan un contrato de actividad. Entonces yo ya no podría hablar de muchos de los libros de los que me interesa hablar, sino que solamente podría hablar de los libros que pertenecen a esas editoriales, entonces son cosas que yo rechazo. O me llegan, por ejemplo, empresas, marcas, entonces, no, mira, ponte esta camisa y ponte estos areticos y nos etiquetas y ya, pero pues yo tampoco hago eso porque como mi nicho es cultural, seguramente yo puedo tener la comunidad grande, pero créeme que yo no vendo una camiseta. Entonces no quiero como estafar a nadie, por eso no lo hago, pero es una opción. De pronto hay sectores un poco, la música, por ejemplo. Las personas dedicadas a difusión musical podrían aliarse con una tienda de música y generar los recursos suficientes para poder darle movimiento. Entonces, pues existen diferentes tipos de posibilidades. Ahora, hay páginas y portales que te permiten monetizar. Por ejemplo, YouTube te permite monetizar. Uno puede monetizar las páginas web a través de Google. ¿Qué pasa? Que es, primero, difícil llegar a una monetización que sea alta o superar, por ejemplo, los $100, que es el pedido mínimo que tiene Google. Pero pues es posible, uno nunca sabe, qué tal que uno sí termine jalando suficiente tráfico en uno de estos proyectos y bueno, pues la peor diligencia es la que no se hace. Ahora, otro de los grandes enemigos de la difusión cultural es que porque la gente se desanima, porque la comunidad no crece rápido, porque no tengo el dinero o el recurso, porque no monetizo, yo quería con esto ganar un montón de plata, empiezan a fallar en la periodicidad. Entonces, si yo tenía un proyecto pensado para publicar 2 veces a la semana o una vez a la semana, y ya empiezo a publicar una vez al mes, eso
no es bueno ni con la comunidad, porque la comunidad se desinteresa rapidísimamente y en internet la gente te olvida súper fácil. Y segundo, no es bueno para los algoritmos. Algo que tienen muy claro, tanto las redes sociales como Google, es que ellos están muy pendientes de con qué periodicidad publica una cuenta o una página. Y a las páginas que publican, por lo menos si alguien publica siempre los miércoles, les dan prioridad el día que publican. Entonces, si uno empieza a fallar con la periodicidad, termina afectando la visibilidad de la página y pues también aburriendo a la comunidad porque se desinteresa. Y lo último, y esto sí es una recomendación que les hago a modo personal, es que con esto se tiene que tener muchísimo cuidado con el ego. Ya sabemos que en el arte pues los egos son grandes y todos aquí lo habremos enfrentado de mayor o menor medida, pero cuando las personas empiezan a reconocerte, por lo menos a mí me pasó en un caso de ciudad, eh, entonces yo salía a la calle y gente me pedía fotos y yo me quedaba como, ¿en serio? Eran, es que tú eres la que habla de literatura en Instagram y yo, ok, bueno, y eso se te empieza a subir a la cabeza y bueno, puede ser peligroso porque ya después entonces yo que noté que las personas no estaban tan interesadas en lo que estaba diciendo, lo que yo quería compartir de pronto dentro del arte, sino que estaban más interesados como en mí como persona. Entonces, hay que no sé cuántos labiales tenía, que dónde había crecido, o sea, y son cosas, entonces yo que intenté hacer, y bueno, malo que bueno, me funcionó porque perdí como 10.000 seguidores, pero los que se quedaron están ahí. Tratar de enviar toda esa atención que estaba en mí como persona y anclarla a proyectos o a aspectos literarios. Entonces, por lo menos si estaba hablando, no, es que yo nací en Cali, entonces les voy a hablar de escritores de mi ciudad o de libros ambientados en la ciudad en la que yo nací. Entonces, es un poco como la estrategia, porque si el tema del ego se vuelve delicado, en redes sociales uno se puede inflar muy rápido, pero pues también eso no lleva a nada bueno, por lo menos. A mí no me ha llevado a nada bueno. Ahora, factores a tener en cuenta cuando estamos construyendo contenido para plataformas digitales. Lo primero es no preocuparse de entrada por la cantidad de seguidores, o sí, la cantidad de seguidores, suscriptores, sino preocuparnos por crear una estrategia de contenido que sea entretenida, que sea viable y que sea sostenible. Porque yo puedo tener muchísimas ideas, pero créanme que después de 2 o 3 meses de estar haciendo contenido, uno se queda sin ideas. Yo por lo menos que he sostenido mi página web desde más o menos 2011, o sea, hay veces que yo digo, bueno, ya no tengo nada que publicar, ya lo dije todo. Entonces, para que eso no les pase, traten de trabajar de una manera supremamente organizada, trabajen con parrillas de contenido y piénsense el proyecto a 1 año, a 2 años. Por ejemplo, mi podcast actualmente eh, lo estoy trabajando sobre escritores negros y afrodescendientes de América. Yo que dije, bueno, listo, voy a sacar 2 o 3 capítulos con esto, otra, y luego me di cuenta que uno, en términos de interés, y dos, en términos de poder abarcar y que sea sostenible mi proyecto de podcast más allá de los 4 capítulos que quería hacer, era que podía hablar de que cada capítulo fuera un país. Entonces estoy hablando de escritores afrodescendientes de América por cada país de América. Entonces cada capítulo es un país. ¿Y cuántos capítulos tengo proyectados? Pues la cantidad de países que tiene el continente, que ya de ahí pues es una ganancia grande. De hecho, tengo hasta ahora 9 episodios con los capítulos súper chéveres. Quiero llegar a Brasil pronto porque es un país que me interesa mucho y dentro de lo que ha representado el desarrollo afrodescendiente, cultural, social, político, digamos que Brasil es el país a mirar. Entonces, les estoy contando qué pasa con eso. Lo segundo es ahora sí preocuparse por conseguir seguidores. ¿Y cómo se consiguen esos seguidores? Pues bueno, ya les he hablado muchísimo de estrategia, pero
pero también el asunto está en escuchar la comunidad. Nosotros tenemos, o sea, la comunidad se le vuelve a uno básicamente esa novia intensa y demandante que quiere todo de ti todo el tiempo. Entonces, prestarle un poco de atención, saber un poco qué quiere, porque seguramente esas personas que te siguen tienen un perfil similar a las personas que a uno le interesan, pues que le sigan, tienen gustos similares. Entonces, cuando tú escuchas a tu comunidad, puedes empezar a optimizar el contenido y eso te va a permitir ganar un poco de audiencia. Y lo tercero, y esto es algo que las personas no tienen en cuenta cuando están gestionando proyectos de este tipo, la actividad offline cuenta. Entonces, todos esos contactos que yo haga por fuera, si fui a un recital de poesía, por ejemplo, entonces, ¿cómo lo estoy publicitando? Y las personas que conocí en ese recital de poesía, pues decirles, mira, yo tengo una cuenta de Instagram, María Levarra Escritora, sígueme, o sea, de hecho eso se me volvió un chiste, porque lo que yo hago es decirle a la gente, ¿cómo sabías que yo soy una escritora famosa? Y pues parece un chiste, y bueno, sí lo es yo no soy una escritora famosa, pero me gusta un poco jugar como con esa idea de cuando me dicen, ay, en serio, yo no, pero tengo una cuenta de Instagram, si quieres sígueme y mira que me siguen. Entonces eso se vuelve algo divertido, jocoso y ayuda a que la comunidad crezca, especialmente hacerlo en esos espacios en los que hay personas con el perfil, pues artistas. Entonces yo, por ejemplo, me muevo en mucho evento cultural aquí en la ciudad. Afortunadamente me invitan a cosas relacionadas con la Red Nacional de Bibliotecas, de escritores, de difusores culturales y pues yo en esos espacios aprovecho, conozco personas, hago contactos y les digo que me sigan. Entonces eso me abre puertas a mí, le abre puertas a mi proyecto y me ayuda a ganar un poco más de comunidad. Entonces esos son los tres factores que les digo que tengan súper pendientes. Ahora, y pues no menos importante, no olvides seguir intentándolo. Digamos que mi primer proyecto muy exitoso frente a plataformas digitales y difusión cultural fue el Instagram y este proyecto lo inicié en 2017. Sin embargo, yo, pues como les comentaba, tengo experiencia con blogging desde 2007 y la página web en la que empecé también un poco a hablar de literatura y dar consejos y tips y bueno, todo esto la tengo desde 2012 y desde 2012 a 2017 en esa plataforma nunca tuve más de 1000 suscriptores. Entonces, pero bueno, yo lo seguí, tuve un canal de YouTube que cerré porque definitivamente YouTube me parece una red súper compleja. He tenido 2 podcasts previos a este y pues bueno, esos fracasos nos enseñan. Entonces yo digo, bueno, listo, he fracasado en un montón de plataformas, pero aprendí. Y sobre todo que en el proceso pude hacer que otras personas aprendieran o por lo menos que se interesaran en literatura y pude apoyar a algunos de estos autores emergentes. Yo trato de buscar siempre escritores que no sean muy reconocidos, que estén vivos o escritores amigos. Y pude ayudar a que algunas de estas personas fueran un poco más conocidas. Entonces me parece una labor que es valiosa y las redes sociales pues utilizadas como una herramienta de difusión supremamente poderosas. Y bueno, eso es todo. Eso era lo que les tenía por decir ahora. Aquí les dejo mis redes, por favor síganme. Está mi Instagram, mi página web y ese es el nombre de mi proyecto. Perfecto, Mariela. Muchísimas gracias por ese contenido tan interesante. En estos tiempos en que nos hemos tenido que repensar y cuestionar, ¿cierto? Justo en este tiempo pandémico, esa categoría de arte, esa categoría de difusión cultural nos propone cada día desafíos nuevos para continuar, digamos que en la marcha y en la lucha, en la resistencia, para poder hacer que esta categoría de arte sobreviva, ¿sí? Y no quede subyugada digamos que a los intereses del mercado, que son dominantes, que son hegemónicos y que de una u otra manera terminan desviando los intereses reales de lo que es una educación estética. Entonces,
creo que aquí converge esa categoría de educación estética, que es donde podemos pensar, donde podemos problematizar y cuestionar que esas maneras y esas formas de vida, esas formas de trabajo a través de las cuales rescatamos nuestra historia, rescatamos, digamos que nuestras raíces, nuestros tejidos, y tu experiencia es sin duda, digamos que un camino que permite inspirar y que permite, em, digamos que plantear esas opciones para la comunidad, para los que nos están asistiendo hoy, que tienen muchísimas dudas al momento de difundir su cultura, al momento de difundir su arte. Entonces, nos traes muchos elementos para pensar eso. Entonces, estamos muy agradecidos por esta cuestión. Y tenemos una preguntita aquí. Igual invitamos a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, que nos dejen las preguntas en la cajita de comentarios, que las estaremos haciendo llegar a la escritora Mariela. Entonces, tenemos así como una pregunta integral, y es, Mariela, tú como colombiana, como mujer, como escritora, ¿cuáles son esos desafíos o cuáles son esos nuevos horizontes, sí, o esos retos que has tenido en tu carrera y que de una u otra manera, a partir de tu ejercicio de resistencia, como tú misma nos mencionas, de buscar esas alianzas públicas, esas alianzas de gobierno, porque en sí la cultura es un ejercicio gubernamental, ¿cierto? Entonces queríamos saber que nos contaras un poquito esas dificultades también, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en este camino? Y que, bueno, tú ya las fuiste hablando, pero me gustaría que tal vez nos contaras, así como a grandes rasgos, esas categorías para pensar, ¿sí? En un futuro, para pensar en la educación que nos viene, para pensar, digamos, en esas otras formas de mundo posible. Entonces, básicamente, esa preguntita así como muy integral. Vale, pues mira, dificultades como tal, todas. Por ejemplo, tú lo dijiste, soy colombiana, o sea, latinoamericana, mujer, negra. eh, Hay cosas, hay muchos escenarios ahí para sortear. Principalmente el arte, y eso pues lo tienen que conocer todos ustedes, no me lo tengo que inventar, es un espacio pensado siempre en masculino. Realmente desde la historia de la mujer en el arte como tal, desde la resistencia y el poder y bueno, bla, 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 viene desde el feminismo, que es poco tiempo, entonces todavía yo me entro con esos dinosaurios, y sobre todo en literatura, oye, eso sí que era complejo, que pretenden acercarse porque soy atractiva, o que tú tienes sexo, estas cosas en estos escenarios porque eres bonita, y yo soy como, no, o sea, todo eso como que no te lo validan, y sí, el tema del machismo ha sido muy duro, por lo menos yo lo he vivido mucho, o escritores que intentan acercárseme con segundas intenciones y ya después de un intercambio de correos electrónicos y sobre todo de escritores conocidos, que termina siendo más intimidante porque tú dices, bueno, me voy a cerrar una puerta y yo quiero una carrera con esto. Y después de un par de correos electrónicos o un par de llamadas, tú entiendes para dónde va la cosa. Y bueno, eso, sobre todo cuando era una escritora amateur, fue sobre todo como en los espacios de talleres literarios y esto era frecuente. Entonces yo dije, bueno, voy a sortear esto. Luego, intentar encontrar publicaciones, quien te publique, es difícil, entonces uno está con el sueño de la grande editorial, que de hecho es una discusión muy seguido con mis seguidores sobre el mito de la editorial, o es que si no me publica Alfaguara, yo no voy a ser un escritor de verdad, o sea, no. Entonces yo, pues no sé, conocí la autopublicación o los estímulos y eso me pareció divino. Lo segundo, también el mismo conocimiento que yo tenía sobre las herramientas que me estaba brindando el gobierno, eh, para difusión, porque es que el gobierno no difunde estas cosas y no sé por qué, digamos que puede que no tenga el interés o no tiene los espacios o no sé qué pasa ahí, pero estas son cosas que se quedan dentro de los mismos, entonces se las ganan los mismos porque nadie más aplica. ¿Y por qué? Porque no es un conocimiento que es público. Entonces, digamos que parte de la difusión cultural que yo hago es también decir, hey, miren, hay becas para artistas,
se abrió la convocatoria tal, y conversar un poco sobre este tipo de cosas. Justamente por eso es que yo prefiero la independencia y siempre le he preferido en el periodismo, fue igual, como cronista ha sido igual, porque cuando uno quiere hacer lo que Ganita, le toca a uno sacrificarse un poco y buscar la manera de hacerlo, digamos que en las redes sociales. Eh, pero pues el que no sea muy familiar con las redes no le guste, porque también conozco muchos artistas que están en contra de la difusión en plataformas digitales, bueno, que encuentren la manera, las hay. O sea, uno que tiene que hacer, no casarse con, en el caso de la literatura, con la editorial, no casarse con el tema es que si no me enredo con el escritor famoso porque me lo está pidiendo, entonces me va a arruinar la carrera, eso es mentira, yo no se lo di a ninguno y pues aquí estoy. Si no estoy dentro de la rosca, aunque pues bueno, yo digamos que en Cali sí estoy un poco en la rosca, pero porque yo busqué los espacios. Eso sí, se lo recomiendo mucho, acérquense a los espacios artísticos de su ciudad, hay de todo, hay talleres, hay colectivos, ¿verdad? Que unidos somos más fuertes, entonces dentro de esas agrupaciones vamos a encontrar talentos, a ampliar un poco este universo, entonces pues sí, el tema de los talleres literarios para mí fue importante porque terminé conociendo más gente como yo, que tenía esa misma inquietud por el arte y esa misma inquietud por la literatura. Entonces, en términos de dificultades, esas tres, pero pues así tal cual las sortí, como te lo conté. Sí, de verdad que quedamos como más aún intrigados y traes esas denuncias, ¿cierto? Sociales, porque son temas que de verdad van a resignificar en la historia, que desarrollemos en la historia de nuestra cultura, en la historia del arte y digamos que nos va a permitir pensar esas otras formas, ¿cierto? Y es a través de ese ejercicio estético, es a través de ese ejercicio de recuperación, de una sensibilidad inclusive estético-ambiental que nos reconecte con nuestros territorios, que nos reconecte con quién somos, de dónde venimos, ¿cierto? Y que no nos lleven a olvidarnos o a querer alienarnos con esa cultura y ese arte que creemos que es más válido que el de nosotros, porque nos enseñaron a olvidarnos de lo local, nos enseñaron a no cuidar, digamos, o a no inspirarnos en nuestros ancestros para crear arte, ¿cierto? Entonces, estas medidas y estas estrategias que nos propones de verdad que nos alimentan y nos nutren para continuar este camino y este tejido solidario, lo que tú dices, rescatar el feminismo, rescatar, digamos, la cuestión de mujeres negras, escritoras, ¿cierto? Es en sí una necesidad y ese es el liderazgo, ese es el paradigma al que queremos llegar porque llevamos deudas históricas en las que no permitimos o no queremos que a partir de aquí en adelante tengamos ese escenario de contradicciones, ¿cierto? Sociales. Entonces, muchísimas gracias y aquí desde la organización de la segunda muestra latinoamericana de arte y educación ambiental, también los invitamos para que el día 24 y 26 de noviembre nos acompañen en dos lives, dos en vivo que tendremos también por el canal de YouTube para dialogar con los curadores que están evaluando las obras, tanto la fotografía, la poesía, la ilustración y los videos que se sometieron, que se inscribieron al evento. Entonces, muchísimas gracias, Mariela, por este espacio y quedamos en Ay, contacto, gracias a ti. quedamos tejiendo aquí contenido juntos para poder seguir esta lucha. Muchísimas gracias, Mariela. Súper, con gusto, chao. Listo, chao.